buenas tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Y hoy con un invitado al que desde hace mucho tiempo teníamos ganas de entrevistar aquí en esta casa porque bajo su responsabilidad hay muchos asuntos de mucho interés para ustedes, para nosotros, para todos los ciudadanos, pero asuntos que hemos tratado en varias ocasiones aquí en esta mesa en Mírame Televisión. Hoy nos acompaña el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático de Canarias, José Antonio Balbuena, a quien ya damos la bienvenida. Consejero, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un saludo cordial y gracias a ustedes por la invitación. Disculpas por no haber podido venir antes, pero la verdad es que esto muchas veces uno no es dueño de su tiempo y uno muchas veces no hace lo que desearía, que es poder compartir un rato con ustedes. En cualquier caso, la verdad, lo cierto es que nosotros sabemos de la complejidad de las agendas de los políticos, pero vaya por delante que en su caso es el segundo consejero del Gobierno de Canarias que conseguimos que se sienta aquí, que también tiene pues su parte positiva, es decir, no ha sido de los últimos, ha sido de los primeros en venir a sentarse. Ojalá que siga el ejemplo con otros compañeros del Ejecutivo, José Antonio, porque la realidad es que tienen ustedes muchos frentes abiertos muy interesantes. Vamos a empezar hablando de esa ley contra el cambio climático. Es una de las grandes apuestas de su consejería. Hemos visto el debate que se está intensificando lógicamente en las últimas semanas. Hablan de lograr la descarbonización de cara al año 2040, de fomentar el autoconsumo, de fomentar el uso del coche eléctrico. ¿Esto es una ley viable que se puede llevar a la práctica o es una declaración de intenciones? No, ni mucho menos una declaración de intenciones. Si fuese una declaración de intenciones, no hemos puesto lo que hemos puesto. Es una ley viable y difícil de cumplir. Yo creo que la acción climática, esta gran batalla a nivel global que tenemos, pues vemos día a día cómo la situación cada vez es peor y cómo el nivel de exigencia que se nos piden a las administraciones públicas cada vez es mayor. Por lo tanto, lo que pasa es que tenemos un problema que tiene un punto de no retorno. Esta es la gran década y el punto está ahí, no lo podemos dilatar. No es hacer una carretera o un parque que si no lo hago el año que viene lo puedo hacer dentro de 3 años, que puede esperar. Aquí no puede esperar. Por lo tanto, cuanto más tardemos en tomar la iniciativa, más difícil será poder alcanzar el objetivo o más complicadas serán las medidas que tenemos que articular. En Canarias, al igual que en el conjunto de estados civilizados, llegamos tarde. Y eso hace que tengamos que poner el listón muy alto en la ley, que es una ley que sabemos que es difícil de poder alcanzar sus objetivos, pero no son imposibles. Y por lo tanto, con esta ley, junto con la estrategia y los planes que ya están redactados y que entrarán en vigor tan pronto termine la ley, pues todo el mundo sabrá cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y qué pasa si no cumplen con sus obligaciones. Porque en la lucha contra el cambio climático todos tenemos algo que hacer, con mayor o menor responsabilidad, dependiendo del nivel que ocupe, pero todos tendremos algo que hacer. Pero sobre todo esta ley lo que va a garantizar también es que aquellos que tengan más difícil esa transición ecológica, que aun queriendo no van a poder o no pueden, tendrán una estrategia de transición justa para acompañarle, de manera que la acción climática no se convierta en un nuevo diferencial social. Ahora pongo un ejemplo, el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, a pesar de las ayudas que existen, no está al alcance de cualquier persona. Por lo tanto, tenemos que empezar a socializar la transición energética, de manera que el autoconsumo, el poder tener una opción de movilidad sostenible o el poder generar tu propia energía, tu propia electricidad, no sea algo que esté asociado a un determinado nivel de renta, sino que sobre todo aquellos que más necesitan este tipo de ahorro puedan acceder. Y eso va a ser también la transición justa. Por lo tanto, la ley de cambio climático garantiza una hoja de ruta, garantiza que todos sepan cuáles son sus derechos, que todos sepan cuáles son sus obligaciones y sobre todo lo que va a garantizar es una transición justa. Hay mucho debate, o ha habido mucho debate, en cómo llevar a cabo esa transición energética. La idea, y en eso parece que sí que hay consenso, es en reducir la dependencia de las energías fósiles en la producción energética. Pero sí que ha habido muchas dudas de si en esa transición incluimos o no el gas natural. De hecho, el Cabildo de Tenerife tiene una postura a favor incluso de la instalación de esa regasificadora en Granadilla y ustedes del Gobierno de Canarias, en principio, han dicho que están en contra. ¿Qué papel tiene el gas en esa transición energética dentro de esta nueva ley? Usted lo ha dicho, es decir, la regasificadora no va a jugar ningún papel en la transición energética. No se necesita regasificadora. No se puede hablar solo de gas natural. El gas natural hay que hablarlo en forma líquida y en forma gaseosa. La regasificadora es para introducir el gas natural en estado gaseoso. Eso evidentemente no va a jugar ningún papel en la transición energética. Lo que precisa Canarias
para que incluso sus puertos sean competitivos, es gas natural en estado líquido. No necesita regasificadora. Un buque, ahora tenemos buques cisterna, por ejemplo el AIDA Nova, cuando atraca en el puerto de Santa Cruz, es un buque que funciona 100% con gas, no quema combustible queroseno o gasoil. Y lo que hace es se suministra de gas natural líquido en gabarras que llegan a nuestro puerto. Lo que necesitamos son almacenamientos de gas natural líquido para suministrar la flota, y también para los grupos electrógenos tenemos un problema. Y el problema es que dependemos de la energía fósil en más del 90%. En los ciclos combinados. En los ciclos combinados, que solo queman diésel. Y son equipos que están viejos, están obsoletos, y hay que empezar a renovar. Los apagones que se han ido produciendo, buena parte están motivadas por la falta de mantenimiento y por lo viejos que son. Desde el año 2013 aquí no se renueva nada. Y eso va a exigir colocar nuevos equipos. Nuevos equipos que tienen que ser más pequeños para que sean más flexibles y tendrán que quemar algo. No pueden quemar diésel. Nosotros lo que apostamos porque puedan quemar hidrógeno al 100%. Pero tanto en cuanto no tengamos el hidrógeno tendrán que quemar algo. Lo que quemarán será gas natural que se les suministra en estado líquido, pero no habrá regasificadora porque no es necesaria. Hay dos preguntas que me surgen de su respuesta. La primera es que entiendo que todavía no tenemos tampoco la infraestructura necesaria para poder recibir ese suministro de gas natural de forma líquida. Entiendo que tendría que haber esos espacios de almacenamiento que ahora mismo no existen, y no me termina de quedar clara cuál sería la fórmula, si tener siempre un barco, digamos, atracado en un puerto... ni sería la fórmula ni sería rentable. De la misma forma que para los aviones hay depósitos de combustible, almacenamiento en los aeropuertos, en nuestros puertos canarios tienen que haber depósitos de almacenamiento de gas natural en estado líquido para poder suministrar a los... ¿Ese gas vendrían barcos en gaseros? Sí, para tiene que venir en barco porque no queda otro remedio. Y después lo que se haría es, se suministra al buque por medio de manguera o se lleva a las plantas de generación eléctrica por medio de camiones. Y dentro de la planta lo que habrán son vaporizadores para poder meter ese gas dentro de los grupos. Pero en ningún momento tendría que haber una regasificadora. Poner una regasificadora en cualquier isla de Canarias es abrir la puerta a un modelo energético en el que este gobierno no apuesta. Vamos a hablar de ese modelo energético, pero la otra duda que me surgía tiene que ver en este caso con cómo van ustedes a obligar o instar a esas empresas, me viene a la cabeza lógicamente Endesa, para que mejoren y renueven sus ciclos combinados, su infraestructura. Ahí dependemos del Estado, es decir, el Estado, son competencias exclusivamente estatales, y nosotros estamos reivindicando al Estado que necesitamos ya sacar un concurso para renovar nuevos equipos, para renovar los equipos actuales. Y por lo tanto, una vez que se saque, jugará el libre mercado y serán las distintas empresas quienes se opten a la renovación de esos equipos. Evidentemente, ubicándolos en las actuales plantas, lo que no tiene sentido es buscar nuevos suelos para ubicar nuevos centrales de generación eléctrica, a no ser en la isla de Fuerteventura, que tenemos un problema concreto con la planta de Puerto de Rosario, que hay que quitarla de ese entorno. Pero por lo tanto, ahí estamos y estamos en conversaciones avanzadas con el Estado para que en los próximos meses se pueda sacar ese concurso de renovación de equipos. Hablando del papel del Estado, me llamaba la atención porque se encuentra en fase de alegaciones una propuesta, una orden del Ministerio en la que se aprueba el uso del gas natural como en la generación eléctrica en Canarias. Esto hasta ahora no estaba regulado, entiendo, y se tiene que regular a través de esta orden que, insisto, está en fase de alegaciones hasta el próximo 30 de diciembre. Me gustaría saber cuál es la posición que tienen ustedes del Gobierno de Canarias ante esta decisión del Ministerio, si esto pues, es compatible un poco con el discurso que usted nos acaba de dar aquí, o si en el fondo bueno, pues es una contradicción, porque hay quien puede pensar, oye, con los argumentos que ofrece el Ministerio, que habla mucho del gas como un combustible que puede ayudar a reducir la contaminación y a ser un elemento positivo de cara a esa transición energética, bueno, pues hay quien puede pensar que quizás esto es una puerta que podría conducir a permitir las regasificadoras. No, para nada, es nada más que, insisto, para la generación eléctrica. Es decir, cuando se renuevan los equipos actualmente obsoletos, esos equipos tienen que quemar algo para producir energía. Nosotros apostamos porque empiecen a quemar hidrógeno, pero cuando aún no tenemos hidrógeno suficiente, hay que meterle algo. Por lo tanto, ahí lo que se le meterá es ese gas natural que será suministrado en estado líquido. Lo que regula esta orden es el precio que va a cobrar la empresa eléctrica por el combustible que está usando, como tiene ahora regulado el precio del diésel que quema en sus centrales. Por lo tanto, no es nada que sea incompatible, porque está exclusivamente ceñido a la generación de energía eléctrica. No es ni para poder implementar una regasificadora, ni tan siquiera para poder meter el gas ciudad.
Decía al principio que hay muchos asuntos candentes sobre la mesa que han llevado su consejería en estos ya 2 años, que han estado marcados por muchos aspectos, digamos, extraordinarios, por la pandemia, por la situación del volcán de La Palma, pero también la realidad es que su consejería ha tenido un papel bastante activo a lo largo de estos 2 años, ya más de 2 años de legislatura. Uno ha sido el puerto de Fonsalida. Aquí ha habido división institucional, con el Cabildo de Tenerife también por un lado, ustedes la consejería por otra, pero también política incluso dentro del propio grupo de gobierno. Después, la última decisión del Parlamento, curiosamente, salió a favor, con los votos a favor de Sí Podemos, de Coalición Canaria, quien lo diría hace algunos años, y de Nueva Canarias, con las abstenciones del PSOE y los votos en contra del resto de partidos. Claro, ante esta falta de consenso, por lo menos de que no haya una unanimidad hacia dónde vamos en el puerto de Fonsalida, yo le quiero preguntar claramente a usted, ¿hay posibilidades de que se construya el puerto de Fonsalida a día de hoy? Yo creo que muy poca. Muy poca. Me explico. Cuando se plantea una nueva infraestructura en cualquier territorio, hay que contraponer los beneficios que reporta esa infraestructura con el daño sobre los entornos, sobre el medio ambiente que pueden ocasionar. La perspectiva con la que se analizaba en la década de los 80 es totalmente distinta a la década de los 90, donde ya empieza a hablarse una cierta legislación ambiental, pero es que ha venido de alguna forma modificándose el valor que tiene los aspectos ambientales frente a los beneficios o las consecuencias o los efectos que puede tener una infraestructura en las últimas décadas. De manera que la importancia que tiene ahora el análisis ambiental en pleno siglo XXI, afrontando ya la última parte del primer cuarto del siglo XXI, no tiene nada que ver con los valores o con la importancia que se le daba a comienzos de la década de los 90. Antes lo que se hacía era, se decía en la legislación, vamos a hacer esta infraestructura, esto va a ocasionar algún tipo de daño, ¿cómo lo compensamos? Medidas correctoras. Exactamente. La infraestructura se hace sí o sí. Ahora la legislación es totalmente distinta. La legislación lo primero que dice, y la normativa a nivel europeo, es plantearte, ¿es necesaria esta infraestructura? ¿Sí o no? Antes eso no se analizaba. Y en el caso del puerto de Fonsalía no tenemos un problema de conectividad con las Islas Verdes. Están conectadas, porque con Puerto de Fonsalía, sin Puerto de Fonsalía, el número de líneas que conectan Tenerife con La Gomera y La Palma y El Hierro iban a ser exactamente la misma. Es un problema de tráfico. Problema de tráfico como el que sufren 11 meses al año los habitantes del norte de la isla, que pasan una media de 2 horas todos los días en colas en la carretera. Y el problema de tráfico que se ocasiona en el desembarco del puerto de los Cristianos se ciñe exclusivamente a 2 o 3 semanas en el mes de agosto. Por lo tanto, si tenemos un problema viario, lo que hay que poner son soluciones viarias. Y parece que el puerto de Fonsalía no es la solución óptima. Por lo tanto, es muy difícil que pueda pasar con satisfacción la primera pregunta. Y sobre todo por algo que ha dicho el Colegio de Ingenieros. Es que en torno al puerto de Fonsalía y a ese problema de conectividad, lo que se une es una gran operación de un macropuerto deportivo. Espacios comerciales que nada tienen que ver para mejorar la conectividad con las Islas Verdes. Y es lo que realmente haría rentable esa infraestructura. Por lo tanto, hay otro elemento que parece que no tiene que ver con ese presunto problema de conectividad. Pero supongamos que pase el filtro de esa pregunta. Tiene la segunda pregunta. ¿Qué pasa con los valores ambientales? Lo que ha quedado patente en estos últimos 30 años es que la riqueza ambiental que tiene el corredor oceánico entre la isla de Tenerife y la isla de La Palma y La Gomera tiene una riqueza como pocos puntos del planeta. Hace que sea un punto caliente de la biodiversidad, hace que la concentración de especies de cetáceos sea la mayor, una de las mayores del planeta. Hace que tengamos especies de tortugas como no hay en ningún otro punto. Y sencillamente, cuando se produce un daño de una colisión con un cetáceo, eso no es algo que se pueda minimizar. Hemos visto recientemente imágenes de la ballena Hope, cómo literalmente tuvo que ser sacrificada. Por lo tanto, son daños irreparables. Por lo tanto, yo creo que no es necesaria esa infraestructura para mejorar la conectividad. El otro día hablando con alguien dice, pero es que es muy difícil porque cuando coinciden 2 barcos al mismo tiempo en el puerto, se forma el caos. Pues habrá que pensar en que no coincidan 2 barcos. Eso iba a decir que eso tiene más fácil solución que digo, construir una infraestructura. Lo mismo que con soluciones viarias. Se podrá mejorar, porque insisto, de la misma forma que se está intentando resolver el problema viario que sufren en la isla de Tenerife 11 meses al año los vecinos del norte de la isla para desplazarse a la red metropolitana, que pasan 2 horas durante 11 meses al día en la carretera,
podrá buscarse soluciones similares para que aquellos que desembarquen en el puerto de los Cristianos pues no tengan esas colas de 1 hora 3 semanas al año en el mes de agosto. Bueno, le iba a decir que es que me lo ha puesto un poco fácil, como las soluciones tarden tanto como la de las colas de la TF5, creo que el problema de los cristianos también va a estar durante mucho tiempo. Pero se tardará más aún con 1 hora. Yo tengo claro, y la realidad es que este consejero del año 2019 ha estado siempre en un mismo posicionamiento. Los tiempos, por suerte, me han ido dando la razón. Me llamaba la atención que el otro día la diputada de Coalición Canaria, Rosa Dávila, criticaba y presentaba una enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma en la que pide que se destinen los 300.000 euros que contemplan los presupuestos para un estudio sobre el puerto de Fonsalía, la creación de un centro de estudio de los cetáceos de la zona. Claro, a mí lo que me llama la atención no es la propuesta en sí que hace Rosa Dávila, sino que ustedes, a pesar de que tienen claro que no van a construir el puerto de Fonsalía, o así un poco lo ha venido a decir usted en su respuesta, mantengan 300.000 euros para hacer un estudio en los próximos presupuestos. ¿Por qué? Ese es el coste del estudio al que se han comprometido el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Si recuerda, hace pocos meses hubo una rueda de prensa entre el presidente del Cabildo de Tenerife y el consejero de Obras Públicas anunciando un estudio en varias vías, un estudio económico, un estudio social y un estudio ambiental. Ese presupuesto a priori está destinado a sufragar los costes que se originan por parte de dicho estudio. ¿Pero para qué quieren ese estudio de gastándose 300.000 euros? Ha sido el compromiso al que se ha llegado, es decir, un compromiso ¿con quién? Entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, que fue anunciado y que yo avalo, ese acuerdo lo avalo, porque yo creo que hay que buscar que la decisión que se adopte no sea porque lo dice el Consejo de Transición Ecológica, sino porque hay unos datos y unos estudios que así lo avalen. Yo creo que esos datos así lo van a avalar. Seguramente desde el punto de vista social pueda tener algún tipo de ventaja, pero es que, insisto, va a ser muy difícil, por no decir imposible, porque no puedo garantizar las cosas al 100%, que un futuro nuevo proyecto del puerto de Fonsalía con la actual legislación ambiental pueda pasar los filtros ambientales. Y a eso digo más. La Unión Europea está preparando la renovación y creación de entre 8 directivas y nuevos reglamentos, 8, para endurecer aún más los filtros por los que tiene que pasar. Por lo tanto, yo creo... Pero ¿y a quién se le va a encargar ese estudio? Porque claro, yo escuchándole... La parte ambiental se le va a encargar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria al Instituto de Biología Marina. Yo la parte económica y social no sé a quién se le va a encargar. Pero a mí el Departamento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que se le va a encargar de ese estudio me da toda la confianza que merece, una solvencia técnica, y además conozco perfectamente a los técnicos. Bueno, pero por otro lado, nosotros también tenemos ya hecho nuestros propios estudios en la propia consejería. Le voy a hacer la pregunta, claro, es que eso le iba a decir. Uno puede pensar, oye, es que gastarse 300.000 euros cuando hay funcionarios que pueden hacer precisamente o interpretar esas directivas europeas o ese marco normativo que existe en torno al puerto de Fonsalía, puede llamar la atención, pero le voy a hacer la pregunta de otra manera. Si ese estudio externo que se ha pedido viene a decir que el puerto de Fonsalía es viable, aunque usted considera que lo ve poco probable, pero si dijera que es viable y que es bueno y que económicamente es bueno y que no daña el medio ambiente, ¿harían el puerto de Fonsalía? Yo es que me niego la mayor, yo me niego a creer que ese estudio pueda decir que no existe ningún tipo de daño ambiental. Por lo tanto, yo creo que ese estudio señalará y dirá lo que ya se ha dicho por parte de infinidad de artículos científicos, de lo que tenemos propiamente constatado en la propia casa, de mano de la Universidad de La Laguna, y de lo que está diciendo la comunidad científica internacional. Y es que cualquier tipo de incremento de la actividad portuaria en esa zona ocasiona daños irreparables sobre un hábitat que es la zona especial de conservación Tecnorrasca, que casualmente es como un puzzle donde le falta una pieza, y esa pieza que le falta es el puerto de Fonsalía. Eso no tiene un pase. ¿Eso es una casualidad que eso sea así? No, eso no es una casualidad, es una intencionalidad. Es decir, no... O sea, alguien, el que dibujó en su momento esa protección, dejó fuera ese espacio para construir Fonsalía. Y el que me diga que no, me lo tendrá que demostrar, y mucho, ¿no? Porque, insisto, es un puzzle y falta una pieza, y esa pieza justo donde va el puerto de Fonsalía. Eso no se lo cree nadie. Una última cuestión, porque yo veía, sobre Fonsalía, veía el debate que protagonizaba usted en la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, en el que también estaba el presidente de la Patronal de la Construcción, Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, y al final el debate acababa, bueno, un enfrentamiento entre usted y el presidente de FEPECO, en el sentido de que él insistía mucho en buscar errores administrativos en la publicación o no de esa caducidad del estudio ambiental. La verdad que quien lo ve sin tener mucho conocimiento no se termina de entender muy bien sobre qué están discutiendo, pero me gustaría preguntarle qué opina de esa postura que tiene la Patronal de la Construcción y si le consta si la Patronal de la Construcción, a raíz de un poco de esas amenazas o advertencias que hacía Óscar Izquierdo, ha puesto algún tipo de recurso sobre la tramitación del puerto de Fonsalía. Tampoco me importa si la pone, que la ponga. Yo creo que el señor Óscar Izquierdo
representa un modelo del sector de la construcción arcaico, rancio y viejuno, ¿no? Yo provengo del mundo de la construcción, yo soy profesor en la Escuela de Arquitectura Técnica, ejercido, y por lo tanto yo me quedo con los muchos compañeros que defienden otro modelo de construcción más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente, que defiende una construcción bioclimática. Por lo tanto, el señor Izquierdo es el presidente de FEPECO, lo respeto, pero no representa el sector de la construcción, por lo tanto representa una visión anticuada, ¿no? Y evidentemente él siempre va a estar en esa posición, ¿no? Además, con esos insultos, el descalificar al que piensa lo contrario y sobre todo mintiendo. Ese debate en la Real Sociedad, al final lo que me molestó fue la mentira, porque vino a decir que la legislación exige la publicación en el boletín oficial, y no es así. El puerto de Fonsalía, la ventaja que tenía, por llamarlo ventaja, es que estaba amparada en la anterior legislación ambiental. Antes era la 21-2013, la antigua. Y la antigua lo que ponía era que había que publicarlo donde procediese. Y la publicación se hizo como se hacían todas las declaraciones de impacto ambiental de las infraestructuras que se han hecho en Canarias en la propia página web de la antigua CODMAC. Por lo tanto, estaba publicada y así se puede encontrar. El señor Izquierdo intentó decir... Y estaba publicada en esa web. Sí, sí, y se puede consultar. Quería preguntarle por un asunto que también tiene que ver con las competencias que usted tiene, lógicamente, en el Gobierno de Canarias, pero que tiene que ver un poco también con su gestión en el Cabildo de Tenerife, donde lleva un área muy similar, aunque con competencias distintas, competencias a nivel insular, en cuanto a la gestión del medio ambiente, vamos a decirlo así. Ahora, porque es que los nombres de estas consejerías han cambiado mucho, la verdad, en los últimos años, ¿no? Pero la realidad es que en 2019 ustedes, por unanimidad en el Cabildo, aprobaron una declaración que usted impulsó para declarar a Tenerife una isla libre de incineradoras. Sí. Ahora, sin embargo, se ha generado un debate en torno a una propuesta que impulsa el Cabildo de Tenerife, que es una concesión de Manial que permite la instalación de infraestructuras de valorización energética. Esto, según una directiva de la Unión Europea, está considerado instalaciones de incineración. No es la incineración de toda la vida que todos conocemos, de quemar los residuos, ni mucho menos al aire libre, porque eso está prohibido, pero tampoco en otro tipo de infraestructuras que existen con procesos de combustión, pero es un proceso que para la Unión Europea sigue generando muchas dudas y que se sigue calificando como instalaciones de incineración. Ante esta situación yo quiero preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre este paso que ha dado el Cabildo de Tenerife y cómo casa con lo que hicieron ustedes en el pasado mandato? Aquí previamente hay que hacer una explicación. Es decir, todo lo que son el tratamiento de los residuos tiene una fase térmica. Es decir, cuando se va a una compostera, la compostera tiene una fase térmica, que es la decomposición, que genera calor. En el caso de la valorización térmica, porque existen distintas escalas, está contemplada dentro de la directiva europea y tiene 4 niveles. La valorización térmica tiene incineración, pirólisis, gasificación y gasificación por plasma. Las diferencias entre ellas es importante. La incineración, que era el proyecto que estaba en Tenerife y que yo me encontré en el año 2015 cuando accedí a las competencias de consejero en el Cabildo Insular de Tenerife, tiene una característica importante. Y es que la quema del combustible lo que directamente genera es gases que se emiten a la atmósfera y se puede generar electricidad por el calor, calentando agua y por vapor de agua moviendo turbinas eléctricas. Pero hay emisiones de gases a la atmósfera con algún nivel de contaminación, más o menos, dependiendo de la técnica, pero hay un nivel de contaminación. Segundo elemento es la pirólisis. La pirólisis tiene la diferencia. Y la incineración, la quema se hace con calor y oxígeno, es decir, como una barbacoa, es decir, tienes que tener oxígeno para poderlo quemar. En la pirólisis es, de alguna forma, la combustión se produce con el oxígeno del material, por lo tanto no hay inyección de oxígeno, es el propio oxígeno que tenga el material. No hay emanación de gases a la atmósfera, sino que los gases se captan y lo que tiene son 2 elementos, gas que se capta para poder inyectar en forma a cualquier turbina para la generación de energía y sólido, y un elemento sólido que puede ser combustible o directamente encerrar. Y después tenemos 2 procesos de gasificación que tampoco tienen emisiones a la atmósfera, sino que directamente todo se transforma en gas. El gas y el gas por plasma depende de la temperatura. Lo que el Cabildo está planteando es pirólisis, por lo tanto no es incineración, no es un mecanismo que genere o expulse gases a la atmósfera que puedan tener algún tipo de contaminación. Y es una valorización térmica que está contemplada y que habrá que ver cuáles son los porcentajes. Porque está claro que un porcentaje que vaya más allá del 5 o el 10%
porque se supone que el 90% restante tienes que reutilizarlo, recuperarlo, reciclarlo, pues evidentemente no sería oportuno. A mí lo que me ha trasladado el gobierno de la isla de Tenerife es que precisamente están planteando entre ese 5 y 10%. Habrá que ver el proyecto y que habla de un sistema de pirólisis. Habrá que ver también las ofertas que se presentan. La verdad que nosotros hemos estudiado mucho el pliego y bueno, es muy complicado porque también se permite la valorización material, lo que conocemos como reciclaje. Creo recordar que pone que no se permite la incineración. No, la incineración como tal no, pero sí, claro, sí la valorización energética en esos niveles de lo que estamos hablando, pirólisis, técnica, plasma y gasificación. Que por cierto, lo que dice la Unión Europea evidentemente es tal cual como usted lo ha explicado, pero lo que le preocupa a los técnicos, y por eso la siguen incluyendo dentro de las instalaciones de incineración, es el hecho de qué ocurre con esos residuos que se generan en esos procesos de pirólisis, de plasma, de gasificación, porque muchas veces, y este es el caso de lo que se ha planteado también aquí, se utilizan para generar energía y para ello sí que tienen que pasar por un procedimiento de combustión. Entonces, al final, antes o después, se acaba quemando ya sea el residuo. Evidentemente, esto genera muchísima menos contaminación que la incineración tradicional, pero sigue siendo algo que no termina de ser lo ideal, porque al final, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, lo ideal sería pues no tener que pasar por estos procedimientos y que todo se pueda reutilizar. Y por eso tiene que estar reducido a un porcentaje residual, es decir... Además que hay unos compromisos de la Unión Europea que tenemos que cumplir en ese sentido. Entonces, llevarlo a un sistema de más del 10% evidentemente significa que no estamos tratando el material como debe tratarse. Por eso hay que ver cómo acaba todo esto realmente, qué ofertas se presentan, qué no. Pero yo sí quería preguntarle, porque cuando hemos entrevistado a Javier Rodríguez, al actual consejero insular, sobre este asunto, él nos insistía mucho, es que cuando ellos han llegado se han encontrado con que a estas alturas de la película, como quien dice, ya no les queda otra que intentar evitar seguir enterrando más del 80% de los residuos en el complejo ambiental de Arica y que por tanto tienen que sacar esta infraestructura. Y una de las cosas que se critica es que no se haya cumplido el plan territorial de residuos que se aprobó en 2009. Claro, yo le quiero preguntar, mientras usted fue consejero, ¿por qué no se ejecutó en un porcentaje más alto ese plan de residuos que trazaba unas líneas para intentar acabar pues, dependiendo mucho más del reciclaje y mucho menos de otras posibles técnicas como la incineración? El plan territorial de residuos de la isla de Tenerife contemplaba la incineración, que era uno de esos Pero apartados. como última opción, evidentemente. No, como última no, como una opción principal, importante. Y después, evidentemente, lo que teníamos era un contrato caduco, que estaba con prórroga, y teníamos que modificar el contrato. Yo personalmente desarrollé y lancé un proceso de concurso que permite una valorización importante material, no digo energética, material de los residuos que entran en el complejo ambiental. Y existe el gran reto, que es la materia orgánica, el 40%. Y además lo decía en aquel momento, es difícil poder llegar, pero se puede llegar. Y podemos ir a cualquier otra alternativa que sea el poder introducir más de un 10% en ese sistema de pirólisis, como lo quieran llamar. Pero el plan hablaba de la instauración del quinto contenedor, que esto es muy importante. Claro, pero para el quinto contenedor necesita las infraestructuras para el tratamiento de la materia orgánica, que no se pudieron desarrollar. Las plantas de compostaje, por ejemplo. Claro, a eso me refiero, a las plantas de compostaje. Pero es que en ese tiempo lo que había que hacer era sacar adelante un contrato que llevaba 30 años en vigor. Vamos, entonces además, no pudieron desarrollar el plan territorial porque tenían un monstruo que era ese contrato de residuos. Que había que sacarlo. Que sacarlo otra cosa porque estábamos con prórroga, que ya estábamos fuera de contrato, y había que sacarlo sí o sí. Y bueno, al final se sacó, está ahí, y es un gran instrumento, una gran herramienta que tiene el Cabildo de Tenerife para poder mejorar los niveles de reducción de lo que se vierte en celdas. Estaba hasta tal punto diseñado que la empresa tenía que cumplir unos ratios de disminución de vertido en celda y si no, se le castiga, ¿no? Pero además, por encima de todo eso, ahora el gran reto, yo cuando salí, empezamos a trabajar en una planta de compostaje en la zona metropolitana y es empezar a impulsar las grandes plantas de compostaje. Lo que me traslada el consejero responsable... Pero para compostar hay que separar un origen, porque claro... No, y eso le corresponde a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Santa Cruz ya va a instaurar el quinto contenedor, pero es que nosotros, en la Ley Canaria de Cambio Climático, en la Ley de Economía Circular, vamos a establecer la obligación de la recogida separada. No va a ser ¿Van a establecerlo de manera obligatoria? De manera obligada. No queda otra. Es decir, hemos pasado ya de la fase de las opciones, de esto es una cosa alternativa, vamos a hacer muchas campañas educativas, de concienciación, para que la gente... Eso como sucedía antes, a otras escalas, con el cinturón de seguridad, campañas para que la gente se ponga... Había un momento que había que obligarlo. O el no fumar, no fume que es perjudicial, había un momento que había que obligar. Ahora ya tenemos que pasar, y así se va a recoger en la Ley de Economía Circular, a la obligación. Cualquier persona, cualquier actividad va a tener la obligación de tener que recoger de forma separada. Y por lo tanto el quinto contenedor va a ser una obligación en todos los municipios de Canarias en un plazo corto. Y para eso necesitamos la planta de compostaje, porque si no tenemos
planta de compostaje para tratar ese quinto contenedor, pues evidentemente tenemos un problema, porque al final el quinto contenedor irá con el contenedor de la fracción resto, y ese no es el objetivo. La verdad que me parece muy interesante todo este... Vamos a cambiar ahora de asunto porque tenemos otras cuestiones que me gustaría tratar, pero me parece muy interesante porque cuando le preguntaba al consejero insular, él me decía que claro, que es que ¿para qué van a construir las plantas de compostaje si todavía no se separa en origen? Entonces al final esto parece como que la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hay que adelantarse y construir unas infraestructuras que van a hacer falta, y esas infraestructuras no se construyen de la noche a la mañana. Poner el quinto contenedor no es excesivamente complicado, hay que ir a medida que se van licitando los nuevos sistemas de recogida, como ha sucedido con el de Santa Cruz, ir instaurándolo poco a poco. Pero hacer una planta de compostaje que además no puede ser única, sino que tiene que estar distribuida por toda la isla, es algo más complejo. Sé que el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, en el complejo ambiental de Arico, va a mejorar el tratamiento de compostaje y va a tener una capacidad de tratamiento de materia orgánica por encima de las 200.000 toneladas, que es importante. Faltarían algunas más distribuidas en torno a las islas. No me quiero olvidar de La Palma. ¿Qué va a pasar a nivel de ordenación territorial con ese suelo que ha sido ocupado por las coladas del volcán? Bueno, el suelo que ha sido ocupado por las coladas del volcán, hay que desmentir lo que ya se está diciendo, que automáticamente está protegido. Para nada está protegido. Tampoco significa que mañana se pueda construir sobre él, pero no está protegido, ni tendrá ningún nivel de protección. Quien le corresponde protegerlo es al Gobierno de Canarias. Y el Gobierno de Canarias ahora, en lo último que está pensando es en proteger la zona ocupada por las coladas. Eso es lo último que estamos pensando. Primeramente hay que restaurar todas las experiencias vitales que han sido sepultadas por la lava. Y ese es el gran reto. Primeramente tenemos que esperar a que el volcán termine. Y en segundo lugar, de la misma forma que hemos ido dando respuesta, lo más rápido que se ha podido, por parte de la Consejería nuestra con las desaladoras, poniéndola en funcionamiento en 3 semanas, por parte de Obras Públicas con la ejecución de viviendas prefabricadas que van a empezar y entregando algunas viviendas en un tiempo récord, por parte del consejero Pérez, Julio Pérez, con la gestión diaria de la emergencia y dando respuesta inmediata a los problemas que venían surgiendo. Vamos a dar una respuesta a la altura en el proceso de reconstrucción, de manera que nadie pueda decir que el Gobierno de Canarias les ha dejado atrás. Dicho esto, tenemos que tener presente de que no va a ser una tarea sencilla. Reconstruir, el poder de alguna forma volver a una normalidad en la parte y en el proceso social y en el esquema social que ha sido enterrado por la lava, no va a ser un proceso sencillo de hoy para mañana. Esto va a requerir un tiempo para priorizar las soluciones, para poder hacer paquetes de medidas específicas para cada problema que tengamos y sobre todo analizar qué es lo que tenemos que hacer y dónde hay que hacerlo. ¿Van a articular algún tipo de instrumento que pueda evitar la especulación? Porque claro, al final también uno se pregunta, si esto no se protege, puede caer en la posibilidad de que haya una cierta barra libre que se ha aprovechado, y todos conocemos que aquí hay muchas personas que viven de esa piratería urbanística. Estamos siendo bastante cautelosos con las distintas propuestas de reordenación. Nada más que la conocen técnicos municipales y del Cabildo, no las queremos hacer públicas porque sabemos que desde el momento que nosotros digamos es que la reconstrucción va a ser en esta zona, automáticamente seguramente se produzcan movimientos especulatorios en torno a esa zona. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos. Pero van a intentar evitar que esto se produzca. Claro, estamos intentando articular o estudiar, ahora estamos en fase de estudio, algún otro tipo de medida que ponga un freno en seco a cualquier tipo de medida especulatoria. Hemos pedido ya al registro de la propiedad que nos proporcione, ¿no?, las operaciones de cambio de titularidad o de compraventa de terreno que se estén produciendo en la zona para detectar si realmente se están produciendo estos movimientos especulatorios y por lo tanto poder actuar en consecuencia. Pero insisto, por desgracia sabemos que hay personas que se aprovechan de las desgracias ajenas. No sucede ahora, siempre ha sucedido, ¿no? En la historia siempre ha sucedido que hay buitres que se quieren aprovechar las desgracias ajenas, pero quien conozca a este gobierno sabe que nosotros ante eso ponemos un freno y un obstáculo y pondremos por encima el interés de las personas a los intereses de determinados particulares. Hay un asunto que es bastante delicado, que es complicado de tratar, pero yo creo que hay que afrontarlo y por eso se lo quiero preguntar. Y es, mucha gente también se pregunta qué pasa con aquellas viviendas que no estaban en una situación de legalidad y que han sido afectadas también por este volcán. Yo lo primero que le quiero preguntar es si ustedes tienen un censo de cuántas viviendas ilegales, alegales o fuera de ordenación se encontraban dentro, se han visto afectadas por el volcán, y sobre todo si se les va a indemnizar o se les va a ayudar a esas personas en la misma medida que a quien, bueno, pues tenía su vivienda de manera legal.
Ese es un estudio que estamos terminando, ya lo tenemos bastante avanzado. Y evidentemente aquí tenemos un problema que no es propio de los 3 municipios de El Paso, Los Llanos y Tazacorte. Esto es un problema que ha sido endémico en toda Canarias, ¿no? Y aquí se plantean varias preguntas que son de difícil solución. ¿Se aprovecha una desgracia como un volcán para ordenar algo que, con la mirada cómplice de todas las administraciones a lo largo de estas décadas, de estas 3 últimas décadas de manera especial, han sido incapaces de poder hacer? ¿Y por qué no lo hacemos en el conjunto de los 88 municipios? ¿Por qué castigamos, sometemos a esta gente a un doble castigo? Esa es una pregunta para la que no tengo respuesta. Pero evidentemente tendrá que tener algún tipo de tratamiento. Dicho esto, pero evidentemente lo que tampoco se podrá esperar es que alguna tipología de edificatoria de esa zona, que eran grandes casas con piscinas, con zonas de ocio, con sus barbacoas, etcétera, que se pretenda que con dinero público se vuelva a restituir esa gran casa con su piscina. Sí. Es decir, existen límites que todavía no sabemos entre el blanco y el negro en qué gris nos tenemos que mover, pero evidentemente sabemos que tiene que ser un gris que más o menos sea equitativo para todos. Van a intentar moverse por lo menos dentro de esos parámetros, de intentar lógico, buscar, ¿no? Es decir, una solución justa. Exactamente. Quería preguntarle, ya que hablamos de soluciones, sobre un expediente, es la resolución del expediente de revisión de oficio del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en la servidumbre de protección del municipio de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife. Llevan más de un año para resolver ese expediente de revisión de oficio desde que fue instado por la comunidad de vecinos que se ha visto afectado y que al final pues, ha iniciado estos hechos en la Fiscalía y esto ha dado pie a su vez a una causa penal. ¿Qué van a hacer con este expediente? Se sigue analizando y hay algunos avances. Quien me conoce sabe que yo me meto a fondo en los expedientes, no me limito a lo que me digan los técnicos, sino que me gusta meterme a fondo y conocer el porqué. De manera que a la hora que se tome una decisión, yo seré el primer convencido de esa decisión. Yo en cómo se hizo la concesión del Monkey Beach tengo muchas dudas. ¿Tiene dudas? Tengo dudas. La ley de costa es clara. Las concesiones tienen que estar vinculadas a que el uso, lo que se va a conceder, sea necesario y conveniente para el dominio público marítimo terrestre. Yo me hago una pregunta. Supongamos una playa donde no existe ningún restaurante o ningún bar, donde puedas pues, tomarte algo o comprar una botella de agua, que no exista. Parece que es necesario y conveniente para la seguridad y el uso del dominio público marítimo terrestre, a lo mejor autorizar un chiringuito o un puesto de socorro, que también se necesita. Pero en una playa como esta, que está saturada de espacios y usos similares, ¿qué aporta este uso, esta ampliación del Monkey Beach? ¿Qué añadido le da a algo que ya no tuviese con antelación? Yo creo que a priori no reúne los requisitos de necesaria y conveniencia, pero estoy pendiente de que se termine de pulir ese expediente, pero tengo que tenerlo muy claro para poder decir que se obró bien. Yo tengo mis dudas. Yo si hubiese sido el consejero en aquella época, estoy convencido que la decisión que hubiese adoptado hubiese sido distinta, porque no veo la necesaria y la conveniencia. No hablo de que en el PMM que ha sido tumbado lo recogiese, no, es que el PMM es normativa urbanística. Hablamos de una legislación básica del Estado que tiene como objetivo máximo proteger la integridad del dominio público marítimo terrestre y donde los usos que autoricen tienen que ser porque es necesario y conveniente para el disfrute del dominio público marítimo terrestre. En la causa penal que hay abierta, de hecho, se ha aportado ya el informe del perito judicial, que él, porque al final son ámbitos distintos, concluye de manera tajante que tanto el uso como la obra de ampliación pues son contrarios a la ley de costas en este caso, al articulado de la ley de costas y a sus disposiciones adicionales. Claro, esta actuación fue autorizada en última instancia por el ayuntamiento, pero primero por la propia Viceconsejería de Política Territorial. ¿A usted le va a temblar el pulso en tomar una decisión que puede provocar que quede en evidencia la decisión que tomaron los técnicos que todavía están en el área, la Viceconsejería de Política Territorial en su momento? No, para nada. Yo soy responsable de las actuaciones y sobre todo tengo que tener la conciencia tranquila con las decisiones que tome. Por lo tanto, para nada me va a temblar el pulso, pero como tampoco me tembló el pulso para decir que el proyecto hotelero en Punta Bona no era lo más conveniente, a pesar de que ya se venía rodando y anteriores viceconsejeros y consejeras le dieron esperanza a los promotores, o para el puerto de Fonsalía que se dio con una serie de condicionantes, o que se apostaba por la regasificación en la isla de Tenerife.
Al final uno está en política y está en unos puestos para generar una impronta, ¿no? Y no para actuar como correa de transmisor, porque si al final yo tengo que ser una correa de transmisión de lo que estaban antes, cuando además no eran de mi mismo partido político, ¿qué sentido tiene la alternancia en el gobierno? Quien estaba antes en esa viceconsejería era de Coalición Canaria, era una figura como Jesús Romero. Y para cerrar este asunto yo le quería preguntar, porque se da la circunstancia, legalmente es posible, pero se da la circunstancia de que a Jesús Romero lo defienden en la parte penal los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, del gobierno de Canarias. Entonces, como es contradictorio, lógicamente, que se pueda revisar de oficio esas autorizaciones mientras se defiende la causa penal a quien las firmó, las autorizó, yo quería preguntarle si usted ha recibido algún tipo de instrucción, presión en este sentido. Ninguna. Ante esta situación. Ninguna. Absolutamente ninguna. Y aparte el que me conoce sabe que conmigo las presiones no funcionan, ¿no? Una última cuestión. Hace unas semanas declaraba en calidad de investigado un viceconsejero de su consejería, Miguel Ángel Pérez, que es viceconsejero de lucha contra el cambio climático, por un asunto que tiene que ver con la gestión en el Cabildo del Tenerife del llamado caso NAP. Le quiero preguntar, usted no estaba en ese consejo de administración del ITER, que es por lo que ha tenido que declarar como investigado Miguel Ángel Pérez y otra serie de personas. La verdad es que Miguel Ángel no estaba en la gestión diaria ni en la toma de decisiones, pero sí que estaba en ese consejo de administración y por eso ha sido citado a declarar. Pero usted también era consejero del Cabildo, no estaba en ese consejo de administración, pero era consejero del Cabildo. ¿Qué opina de todo esto que ha surgido en torno al caso NAP? En primer lugar, confianza plena, absoluta y rotunda en Miguel Ángel Pérez, el viceconsejero. Lo conozco de hace casi 20 años y pongo la mano por el fuego sin ningún tipo de problema, ¿no? Una persona íntegra, honesta y al que yo no le conozco ningún tipo de mácula en su gestión. Y en este caso no conozco en profundidad el expediente, tampoco es algo que haya hablado con Miguel Ángel Pérez porque bastantes temas tenemos para tratar, pero creo que no se está haciendo justo con Miguel Ángel, ¿no? Al final Miguel Ángel está buscándose la defensa por su propia cuenta. He hecho en falta un poco más de cariño por los compañeros del partido del Cabildo a la hora de articular la defensa. Yo puedo entender que había que meterlo en el paquete porque estaba dentro del Consejo de Administración, pero un poquito más de cariño yo sí he hecho en falta porque al final somos compañeros que compartimos una misma sigla y que de alguna forma tenemos que tener, de la misma forma que yo creo y confío en la gestión de todos los compañeros del Cabildo, y algunas causas ya se están abriendo contra los actuales compañeros del Cabildo, en el caso de Elías, en otros casos, pero confío en ellos y si precisan algún tipo de ayuda yo se las aportaré. Yo creo que en el caso de Miguel Ángel faltó ese... O sea, ¿cree que tenía que haber habido una comunicación? Algún tipo, algo, por lo menos necesitas algo, alguna llamada, algún interés, algo. Yo no te digo que vayan de la mano, pero algo, ¿no? Claro, pero al final el Cabildo lo que hace es poner unos hechos que considera que son delictivos sí, en conocimiento de la Fiscalía, claro. Pero bueno, que eso es una obligación legal, es decir... Pero, sí. y después el Cabildo en aquel momento estaba actuando en base a un mandato del Consejo de Gobierno, que era empezar a descapitalizarnos. Si ese proceso se hizo bien o se hizo mal, yo lo desconozco y tendrá que hablar la parte judicial, ¿no? Pero yo sé que estoy convencido es que al final Miguel Ángel, como miembro del Consejo de Administración, además por parte del Partido Socialista, en ningún momento obró ni en mala fe ni de forma intencionada. Ya le digo que nosotros sí que hemos seguido muy de cerca este caso, hemos visto las actas y podemos decir con rotundidad que Miguel Ángel tenía un papel secundario como la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, mientras que había otra serie de personas, como los expresidentes Carlos Alonso, Ricardo Melchor o el director gerente Manuel Sendagorta, que sí que estaban directamente implicados en las tomas de decisiones que han llevado a esta denuncia de la Fiscalía, que por cierto es la Fiscalía quien al final cita a todos los miembros del Consejo de Administración. Veremos qué recorrido tiene. Yo quería preguntarle, lógicamente, porque es otro de los asuntos que hemos tratado aquí y evidentemente nuestra obligación es preguntarle. José Antonio Balbuena, muchas gracias por habernos acompañado. Nos hemos ido de tiempo, ya me han tirado las orejas varias veces desde arriba, pero antes de despedirle, quiero preguntarle, sabe que estamos en una época muy importante para esta casa, en plena organización del próximo telemaratón solidario que se celebra la próxima semana, el día 23 de diciembre, en una nave del Banco de Alimentos. Y quería preguntarle por esta iniciativa. La verdad es que ya nos hemos acostumbrado, por desgracia, entiendo, a celebrar este tipo de actos. Pero bueno, ¿qué opina usted? Bueno, por la iniciativa, yo no sé si Manolo lo habrá contado en algún momento. Es una iniciativa que surgió de forma conjunta con nosotros. Es decir, yo me acuerdo cuando yo era consejero de seguridad, fue en el año 2012-2013, Bomberos de Tenerife todos los años hacía una recogida de juguetes y un año la Junta de Personal de Bomberos me dijo, oye, ¿podrías hablar con Manolo para que nos echase una mano? Bueno, que se echó una mano hasta el punto de que ha instaurado esta gala solidaria y ya es una tradición en las Navidades que Mírame Televisión haga este tipo de actos. Yo creo que es un acto que refleja muy bien la personalidad de Manolo, una persona comprometida, una persona muy empática con el problema de los demás
Y para mí es una gran satisfacción porque, insisto, nació de forma conjunta. Me acuerdo que en aquel momento, no sé si fue Gustavo Armas o Carlos González, habló con Manolo y Manolo enseguida pues brindó para organizar algo que nosotros queríamos, algo discreto. Pues la primera jornada fue... Hombre, lo discreto con Manolo no es imposible, compatible, ¿no? Queríamos algo que nos eches una mano, pues porque contigo llegaremos a más hogares. Bueno, pues se ha desbordado por completo y evidentemente pues cuenta con todo mi cariño, afecto y apoyo en la medida que podamos brindarlo. Pues nos vemos el día 23 en el Telemaratón Solidario y muchas gracias por haber estado hoy aquí en Mírame Televisión. A ustedes, y espero poder volver nuevamente a los estudios antes de que acabe el mandato. Sí, yo antes de que acabe la legislatura le volveré a invitar porque habrá muchos asuntos que hemos hablado hoy que habrá que volver a actualizar. Y surgirán. Y que seguro que surgirán otros distintos. De verdad, muchas gracias. José Antonio Balbuena, el consejero de Transición Ecológica, ha estado hoy con nosotros. Nos despedimos, vamos muy mal de tiempo, pero les dejamos ya con toda la programación habitual. Volvemos el jueves con más entrevistas y recuerden, el 23 de diciembre tenemos una cita en el Telemaratón Solidario. Un reto. 8. 32.000. Teníamos un reto. 8 horas en directo. Ayudar a 32.000 canarios. Y el reto se hizo realidad. Un año más. Gracias, Canarias. Esta nave nos la encontramos vacía. Prometimos que íbamos a ayudar a 32.000 canarios y la hemos colmado, la hemos llenado al completo. Y eso lo hemos conseguido gracias a ustedes. Esa es la esencia de Mírame Televisión. Somos más fuertes que nunca. Y de esta vamos a salir las 8 islas unidos. Es un honor servir al pueblo canario. Tenemos un nuevo reto. Y lo vamos a conseguir. Porque más de 30.000 canarios nos necesitan. Porque La Palma nos necesita. El 23 de diciembre, Telemaratón Solidario. Tenemos un reto. Súmate.